Pues muchas gracias a don Álvaro y a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Vamos a hablar de la Virgen, nuestra Madre, y me pide don Álvaro que lo haga también a través de mi testimonio. No vamos a hablar solamente de lo que hizo la Virgen en Garabandal, sino de lo que está haciendo hoy también, que son muchas cosas. De hecho, muchos estáis aquí por eso, ¿verdad? Porque habéis escuchado el mensaje de ella y queréis conocer más. Pues vamos a pedirle a ella que nos acompañe, ¿no? Ella le dijo allá a las niñas en la última aparición, a Conchita, yo estaré siempre contigo y con todos mis hijos. Pues especialmente hoy que la estamos buscando a ella, ¿verdad? Pedirle que esté aquí con nosotros, con cada uno, y que lo lleve esto un poco, porque sabemos dónde empezamos, pero a dónde nos quiera llevar, pues es su camino. Hay un experto en temas de apariciones marianas que suele comentar también mucho de Garabandal, sabe mucho de ello, don Jorge Fernández, lo conocerán por otras cosas también. Él suele citar a San Juan Pablo II, que dice que en los designios de la providencia no existen las meras casualidades. Muchas gracias. No hay casualidades. Pues yo lo he experimentado así en mi vida siempre, y lo veo más hoy que nunca con este tema, pero vamos a ir poco a poco. La primera fue cuando yo tenía un amigo íntimo con 17 o 18 años. Yo me empecé a acercar más a Dios porque primero estaba, pues digamos que tenía espacio para poder acercarme. Y lo que me pasó fue que este amigo se me acerca un día y me dice: mira, estaba hablando con mi director espiritual, y es que éramos amigos pero íntimos, de compartirlo todo, de tenerlo, o sea, nos habíamos acercado a Dios juntos, sobre todo yo, él ya estaba allí, y empezábamos a rezar el rosario juntos, ir a misa de diario, y de repente un día me dice: mira, es que tengo que darte una noticia. Me llevaba a las clases que yo tenía por la tarde, para el coche delante de la catedral, y bajamos un momento, como íbamos con tiempo, y me dice: es que me voy a hacer siervo. Digo: ¿en serio? Se iba a hacer la misma vocación que tengo yo. Pero es que resulta que la semana anterior yo había dicho al mismo director espiritual de él exactamente lo mismo, me había dado el mismo permiso, no le había dicho nada a mi amigo, ni antes, ni durante, ni después, y claro, le pude responder en aquel momento, sin yo saber nada, sin él saber nada. Le dije, pues no sé si diría algún taco aquel día, pero hoy no lo voy a decir. Le dije: yo también, no te lo podrás creer, pero yo voy a entrar en los siervos. Y de hecho entramos juntos los dos el mismo día, sin haber planeado nada. Bueno, de hecho, claro, yo cuando le dije al director espiritual aquel, le dije: es que creo que tengo vocación a los siervos. La respuesta que me dio fue: mira, no tienes que entrar en una comunidad porque entren tus amigos. Claro, este era mi único amigo de fe, los demás estaban un poco más al otro lado. Y cuando yo pienso en mis amigos que podían estar pensando en eso, dije: si ese es el único obstáculo a que yo tenga vocación, digo, creo que no va a haber ningún problema, de verdad, porque, bueno, pues efectivamente entramos los dos el mismo día, hace ahora, pues eso, en 2001 fue 17 años. Y esa, pues una coincidencia que me llamó mucho la atención. Y había habido otra ya, que era algo importante para mí, pero todavía no lo suficiente, que se hizo más fuerte después. Y es que, pues yo con 16 años tuve una amiga que empezamos justo a quedar cuando el día 24 de junio, que es una casualidad, porque luego el día de mi primera confesión, digamos, de decir: de hoy no pasa, mi vida tiene que cambiar, o sea, yo he visto que la felicidad no está donde la estoy buscando y solo Dios me la puede dar, pues fue exactamente el mismo día, 2 años después, 24 de junio. Esa chica me había sacado de unos ambientes, de una manera de vivir, pues egoísta, superficial, vana, perdida, y el mismo día una confesión que me cambia el mundo entero. Pues 11 años después, el mismo día, digo mi primera misa.
Entonces ya dije, bueno, esto no es casualidad, ¿eh? Esto empiezo yo a darme cuenta de que aquí hay alguien que va detrás guiando estas cosas para que salgan de la manera que, pues yo no lo sé, qué es lo que Dios quiere, pero sí que hay una cosa que me asusta y es que es el día de San Juan Bautista, y yo sé cómo murió San Juan Bautista. Entonces, claro, yo he sido siempre un chico muy tranquilo y siempre he querido hacer las cosas con mucha paciencia, con mucha tranquilidad. No lo acierto nunca, pero lo intento, ¿no? Es la intención. Y resulta que San Juan Bautista te llama a vivir una locura. Lo que San Juan Bautista sí no es el que señala al Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Sí, pero señala el pecado, un pecado que por señalarlo le cuesta la cabeza. O sea, los santos nos llaman a una locura que a nosotros nos desconcierta, ¿verdad? Nos incomoda mucho y estamos mucho más contentos sirviendo al Señor, pues eso, ¿verdad? Desde la barrera, desde Señor, yo te quiero mucho, pero hasta aquí, ¿no? O sea, que sea, sí, pues no sé, un compromiso de oración, de acuerdo, un compromiso de catequesis, de formación, de acuerdo, pero salir a la calle, dar testimonio de ti, defender al pobre, al que no tiene voz, es que eso me va a costar, Señor. Eso no sé si quiero, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor nos llama y nosotros vamos renqueando, ¿verdad? Vamos, que nos va costando tanto. Bueno, pues yo seguí estudiando, ya vi que tenía la vocación clara al sacerdocio, pues digo, tendré que ponerme a estudiar estas cosas. Antes por mi cuenta había estudiado otras cosas, bueno, pues lo que Dios quiera. Me pongo a estudiar la teología y resulta que me puse a hacer la licenciatura, que son los estudios de especialización, lo que hoy sería, bueno, yo creo que ya había entrado el plan Bolonia, ya creo que se llama máster eso ahora, pues lo mismo, ¿verdad? Y resulta, yo dije, liturgia, porque yo había estudiado en Roma, entonces yo había estudiado con el Papa Benedicto, dije, es que es el Papa de la liturgia. Él dijo, es que la liturgia va a cambiar el mundo. Dije, pues yo como el Papa Benedicto, que lo queremos tanto, que había podido ayudarle a misa 2 veces en el Vaticano, llego a la universidad, en la Universidad de Navarra, donde hice el doctorado, y me dicen, pues no hay liturgia en esta universidad. Dije, ¿en serio? Me había quedado sin licenciatura casi ¿verdad? Para echarse a llorar. Pues dije, entonces, ¿cuáles hay aquí? Pues tendré que preguntar primero qué es lo que hay para no andar dando palos de ciego. Y me gustó dogmática. Dogmática, me dijeron, me matriculé en dogmática. Y entonces un profesor se me acercó al día siguiente y me dijo, ¿qué has elegido? Pues dogmática. Y dice, high level. Dice, ¿cómo que high level? ¿Qué es eso de high level? Dice, pues que esa es la más difícil de todas las licenciaturas que tenemos aquí. Y entonces dije, no, pues ¿cuál es la más fácil? Y entonces me dijeron, no, tienes que hacer moral. Si lo que estás buscando es algo fácil, tienes que hacerla de moral. Digo, bueno, ¿y no hay una intermedia? No, pues entonces yo me replanteé que en mi camino espiritual, a mí me gusta mucho estudiar, pero yo sé que lo primero en mi vida tienen que ser las almas, y yo no he nacido para ser Santo Tomás de Aquino, que ya está, ese ya lo tenemos. Pues entonces me pongo a preguntarle al Señor. Hay una cosa que igual no había hecho al principio y que es un buen planteamiento si vosotros queréis hacer algo y no meter la pata como yo, preguntarle a Dios qué es lo que quiere que hagáis. Total, que yo ahora abro mi ficha en la universidad y me salen 3 licenciaturas distintas. Empecé dogmática, me matriculé en moral y al final hice historia. Hice historia, pues yo creo que ya porque me estaban buscando, de verdad que eso, se ve que uno hace lo que le parece y Dios te lleva. Yo jamás hubiera estudiado historia, yo soy despistadísimo. Tengo una memoria para fechas y nombres que no vale nada. O sea, es un desastre. Pero me encantan las historias también y sé que en la historia y en los hechos y aplicándose un poco, ¿verdad? Todo lo podemos, ¿no? Con la ayuda de Dios, pues se aprende mucho. Y uno deja de ser muchas veces tan ingenuo como somos, sabiendo cómo ha sido nuestra historia pasada, ¿no? Y si conociéramos un poco más los errores del pasado, iluminaríamos mejor los tiempos del presente.
Total, que cuando llegué a la licenciatura, a las clases, un compañero brasileño me dijo, yo estaba todavía dudando, digo, mira lo que me ha pasado. Y me dice, no te preocupes, has elegido perfectamente, es la mejor elección que podías haber hecho en tu vida. Digo, bueno, no te pases. Dice, sí, es que en historia se aprende mucho, ¿eh? Y en historia ves muchas cosas que ayudan mucho. Pues muy pronto conocí al profesor que me iba a ayudar a hacer la tesis, porque desde el primer momento, cuando escogí historia, lo hice ya pensando en esto, ¿no? En ese momento, cuando le pregunté un poco a la Virgen, yo había sido rescatado en Fátima, en una peregrinación, había recibido gracias muy grandes allí, y nada, pues al preguntarle a ella, pues vi que tenía que mojarme, que no buscarme a mí mismo, sino buscarla a ella. Y entonces me voy al director del departamento y le pregunto, oiga, ¿y usted cómo vería que estudiemos este tema? Apariciones marianas en el siglo XX, me dice. Pues verdaderamente esto es un tema muy grande, muy importante, porque claro, los concilios son de Dios santos todos, ¿no? Es un tesoro que vivimos, la herencia del Vaticano II, que es, o sea, el concilio más grande de la historia. En Garabandal la Virgen dijo que este iba a ser el concilio más grande de todos. Y yo me he molestado en calcular las cifras de obispos en los concilios de la antigüedad, incluso en Trento. Trento, que es de antes de ayer, es el penúltimo concilio antes del Vaticano. Pues las de todos esos concilios no suman todos juntos la cifra de padres conciliares que había en el Vaticano II, más de 2000. O sea, unos tenían 300, 400, 100. En el de Trento, tan grande como este y tan importante que fue, hubo la mayoría del tiempo solo 70 padres conciliares. O sea, el Concilio Vaticano II era algo muy grande, ¿eh? Y los documentos que tiene, lo mismo, unos documentos tremendos, muy desconocidos a veces, que son un tesoro en el cual está pues edificando e iluminando a la Iglesia. Pues, claro, este profesor me dice, si la Virgen habla, es más importante que un concilio. Es una frase poética, ¿verdad? No está haciendo teología en ese momento, pero es que si la Madre de Dios nos habla, esto es muy serio, ¿eh? Si Dios deja a su madre venir a la historia, salir del cielo, ella no va a venir pues a jugar al ping-pong, ¿no? Curiosamente en Garabandal jugó con las niñas. Las acompañaba mientras ellas jugaban. Hubo un éxtasis muy largo una noche y la Virgen las acompañaba mientras ellas jugaban, creo que se llamaba Los Tíos, una especie de escondite. Y mientras ellas hacían eso, la Virgen las acompaña como santificando lo más sencillo y jugando en las cosas y acompañando en lo más pequeño de la vida cotidiana de ellas, llamándonos la atención primero de lo que es un padre y una madre, ¿verdad?, que sabe preocuparse y atender y acompañar, y segundo de lo que es nuestra Madre del Cielo y nuestro Padre del Cielo, que se preocupan como ningún padre y madre de la tierra. O sea, desconcertante, ¿verdad? Bueno, pues me dijo esto don Miguel Lluc y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y con este señor, si Dios quiere. Pero no le dije nada. Y como un mes después, porque yo todavía estaba empezando la carrera, pues me para por la calle él y me dice, oye, ¿encontraste ya profesor para tu tesina? Entonces era tesina de licenciatura que luego ampliamos en el doctorado. Pues digo, no, ¿por qué? Dice, porque es que no sé si me lo pediste o me pedías consejo. Digo, bueno, le pedía consejo, pero si usted quiere ser mi director, yo le acepto. El alumno aceptando al profesor, todo el mundo al revés. Claro, me dijo, pues sí, yo me gusta el tema, lo he estado pensando y quiero ir pensando cosas. Si quieres que te ayude, tengo ya que irme armando la cabeza para poderte ayudar porque no tengo ni idea de lo que es eso. Me lo reconoció, ¿eh? Y entonces, pues me vi con la compañía de la Virgen, puesto bajo la protección del director del departamento, un doctor en teología, un hombre que amaba a la Virgen, que sabe lo que es este tema, y con un tema
que era muy grande, muy bonito y muy desconocido. Yo ese día le llevé la carta de Osoro, que estaba publicada en Estados Unidos por una revista, se llama Garabandal Journal, y en esa revista apareció en el año 2007 la carta del ahora cardenal, entonces administrador apostólico de Santander. Y él decía en esa carta que le gustaría, dices, estoy seguro de que el próximo obispo hará estudios sobre el tema. Y claro, yo me preguntaba, pues si esos estudios los podemos ir haciendo ya. Nos podemos meter a conocer qué es lo que ha sucedido ahí, qué es lo que ha habido, porque es verdad que hay mucho desconocimiento. Y si este señor, este cardenal, había sido sacerdote de Santander, vicario general, rector del seminario, deán de la catedral, había sido todo, antes de ser todo que es ahora, ¿verdad? Pues en aquel momento de Santander conocía todo, y conocía seguramente también muy bien el tema de Garabandal, y escribe esa carta, y yo lo vi pues como la llamada para decir, este tema tenemos que conocerlo, ¿no? Si nos lo está mostrando así la Iglesia como un tema abierto que se puede estudiar, eso, pues vamos a por ello. A don Miguel Lluc le pareció muy bien y nos pusimos manos a la obra. El trabajo consistía sobre todo en un primer momento en ver qué dijo la Virgen ahí y para qué nos habla la Virgen. Vamos a cortar aquí un momento porque ahora de repente resulta que yo termino el doctorado, damos un salto, ¿vale? Porque termino el doctorado el año pasado y preparo la publicación de un libro de divulgación sobre eso, que es este que tienen aquí, que está por ahí fuera, y en ese tema pues se termina la cosa. Después de 5 años estudiando y trabajando, llega el libro terminado el 2 de febrero, hace un mes. El 2 de febrero era la fecha de la muerte de don Miguel Lluc. Había muerto sin haber podido ver terminada la tesis. Me ayudó mucho y después, pues, tuvo una enfermedad, murió muy rápido por una complicación que tuvo. Y a mí eso de las casualidades me venían persiguiendo desde hace mucho tiempo. Digo, en los designios de la providencia no existen las meras casualidades. He dicho que llegaba el libro el 2 de febrero, que don Miguel Lluc moría el 2 de febrero, es que el 2 de febrero se estrena la película. El mismo día, a la misma hora, en el mismo canal. Dice uno, pero bueno, ¿esto qué es? Lo de Batman parece, ¿no? Pues claro, uno ve que la providencia está como haciendo coincidir las cosas. La peli es una panda de enamorados de la Virgen, iba a decir otra cosa, pero bueno, enamorados de la Virgen son que se ponen a tratar de servirla. Todos son voluntarios, sin cobrar, sin experiencia, nada más que han tenido buena voluntad, han luchado, pero han estado 2 años luchando en 1000 medios, ¿no?, en el proyecto. A mí me han preguntado algunas cosas, don Álvaro me ponía como el asesor teológico, yo creo que es un poco mucho eso. Les he ayudado, les he colaborado, pero a mí me ha impresionado mucho la fortaleza y la paciencia que han tenido, pero es que han estado 2 años trabajando como locos y yo he estado 5 años trabajando por mi lado en ese estudio y resulta que terminamos el mismo día. Dices, oye, pues es casualidad, ¿verdad? Es casualidad. Y entonces pues uno ve más cosas, pues uno ve que la película han empezado a difundirla con una distribuidora que te da la risa, que en lugar de poner la publicidad en los autobuses y en las marquesinas, tienen voluntarios que van pegando carteles por la calle y que reparten flyers, o sea, los dejan en la farmacia o en el kiosco. Dices, bueno, y es que además se acercan y le dicen al de la tienda, dice, oye, mira, me tienes que poner estos flyers aquí porque es que es una cosa que hemos hecho nosotros, las familias nos hemos juntado y te va a gustar y va a hacer mucho bien a la gente, ¿qué te parece? Lo ponen allí y la gente, y mientras les colocan el cartel en la puerta, ya está el tipo de la tienda mirando el tema, a ver qué es lo que hay. Y ahora mismo es la 9ª película española más vista de todo el año. Dices, pero si no hay nadie que tenga ni idea en eso. Bueno, hay 2 que sabían, de 300, y están por ahí sentados, escondidos, así que tener cuidado. Pero 2 de 300, pues tú me dirás, ¿verdad?
nuestra madre no ha tenido que hacer milagros para poder sacar eso adelante y lo ha hecho a su manera. Porque claro, con todo intérpretes voluntarios, que no llegan ni actores, ¿verdad? Pues han tenido que hacerlo en sus vacaciones para coincidir, y luego uno se pone enfermo y como ese día del mes de agosto se tenía que grabar 7 escenas que coincidía con las vacaciones de los que salían, pues si uno falla, se cae la escena, se cae la película. Pues la película se graba casi todo en 3 semanas, luego hablan de 27 días, pero acabaron en 3 semanas con todo. Y se puso uno enfermo. Y la noche anterior llaman a otro, a ver, ¿quién tenemos por aquí? El de los cables, que venga el de los cables. Está uno por allí y le dicen, mira, tú vas a ser el jesuita el que se muere, que en la película no sale porque no les da tiempo a todo, pero bueno, el jesuita. A ver, ponte la sotana del que se le iba a poner mañana. Se la pone y le queda clavada. O sea, dicen, ahora por toda la noche se va a quedar uno cosiendo aquí hasta que mañana tú te la puedas poner. Bendito sea Dios, ¿no? Para que lo ofrezcan. Pues nada, se tuvo que ir a dormir porque no había nada que coser, estaba perfecta. Y claro, pues uno empieza a ver que surgen cosas así, que todo se podía torcer y que no se tuerce nada, y dices, pero bueno, y a estos locos, ¿quién los lleva, no? ¿Cómo puede ser que hayan ido más de 20.000 personas a ver en un mes una película que no está, lo único que tiene es amor a la Virgen, querer servirla a ella? Y claro, pues a mí me impresiona porque yo pienso que el mensaje de Garabandal pues es para enriquecernos. O sea, es que es para hoy. Es para decir, esto es un tesoro, nuestra madre nos está queriendo hablar y nos lo está queriendo decir de las maneras más claras, ¿verdad? Con las coincidencias más estrambóticas, para que no podamos decir, es que esto lo han hecho la NASA, ¿no? Es que se ha juntado aquí el Dream Team. No, es la Virgen que está queriendo tocar a sus hijos y que mueve a unos y a otros. Mira que yo tenía licenciaturas para hacer, ¿verdad? Y nada, pues ella te escoge, te lleva y te trae. Y pues es para desconcertarse. ¿Qué es lo que quiere la Virgen? ¿Qué nos quiere decir ella y por qué nos lo quiere remarcar hoy con tanta importancia? Pues tenemos que ir al mensaje de las apariciones. En ese momento tenemos que decir, tu madre, ¿qué nos quieres decir? Y entonces uno se acerca allí y ve desde el principio miles de personas subiendo a ver unos fenómenos que les desconciertan. Y os cuento uno que sucedió en una boda. Lo cuentan los que estuvieron allí, en el comedor. Después de la misa, se van aquello tenía pues como una pequeña fonda en la planta baja de una casa, y se juntan todos para comer allí, toda la gente de la boda, y era el comedor que tenía como el bar de la familia de una de las videntes. Y entonces, en esto que baja la vidente en éxtasis de la casa por la escalera del bar, bajaba en éxtasis. Y no bajaba como bajaríamos, como bajaría yo estos escalones. Los baja como en posición horizontal. Dices, ¿pero y esto? Claro, tú imagínate que estás en una boda y estás comiendo y celebrando y tal, pues claro, y ves eso pasar delante de ti y te desconciertas. Dice, ¿y esto de qué? Y uno empieza pues a hacerse preguntas. Claro, las levitaciones, ¿de dónde vienen? Claro, pueden venir del cielo o del infierno, ¿verdad? Hasta aquí no sabemos. Pero es que baja la niña así, se pone derecha al llegar abajo y sale. Los de la boda dicen, bueno, normalmente la seguimos todos los días, pero hoy estamos de boda, no vamos a dejar a estos pobres aquí, ¿no? Se quedan en la boda, salen con ella, la acompañan los peregrinos que suele haber por el pueblo. ¿Saben a dónde va la niña? Creo, Mariloli. Se va a la casa de la novia, sube la escalera, no conocía a la niña, no había visto, no sé si la habría visto mucho, a la novia, se mete en la casa, sube la escalera, se va a la habitación de la novia, mirando hacia arriba, como las fotos las han visto todos, ¿verdad? Como miran en Garabandal, sin mirar.
algunos la siguen, en casa los de casa, fuera esperan los peregrinos. En la cómoda mete la mano en una vasija, saca una medalla, vuelta para atrás, baja la escalera, sale a la calle, gira, vuelve al bar, entra, se va delante de la novia, sin mirar. Tú, haz la prueba, ponle una medalla, no es fácil, ¿eh? Sin mirar, le pone la medalla y le dice al oído, que dice la Virgen que no te la quites. Claro, la novia, el día de la boda, dice, vamos a ponernos hoy más guapa, ¿no? Pues pone un collar. Yo creo, claro, te puedes hacer la pregunta, ¿cuánta gente sabía que ella llevaba todos los días el escapulario aquel? La medalla escapularia de la Virgen del Carmen, que es como se apareció allí en Garabandal. ¿Sabría su madre y su abuela que se había quitado ese día la medalla? ¿Lo podría saber la vidente? Y luego, no solamente esa coincidencia, sino que es que además, que dice la Virgen que no te la quites. 9 palabras que te expresan a la vez el cariño y la exigencia del Evangelio. O sea, decir, fíjate el tesoro que llevas todos los días y guárdalo o sea, esa novia no se quitó el escapulario más en su vida, vamos. Te deja desconcertado y a la vez que es una... Claro, ¿y cómo lo va a contar esto la novia si se queda en ridículo, no? O sea, esto la gente dice, no, es que la gente contaba eso para quedar bien y para montar el tema. Si es que lo ha visto tanta gente, han sido tan públicos los éxtasis, las levitaciones, eran miles de peregrinos que lo veían y lo tocaban todos los días, y veían médicos y sacerdotes cada día allí intentando buscar la razón de aquello, y eran incapaces. Y a la misma vez, el cariño de la madre, porque oye, hay que tener cariño para decirle a la novia, ¿verdad? Que no te la quites, hija, que vas tan guapa con la medalla del escapulario. Y a la misma vez es la exigencia entera, ¿verdad? Que hasta el día de su boda la Virgen le pide que sea coherente con su fe y que lleve el amor de la Virgen en todas partes. Otra muy parecida, creo que se la sacan en la película, es la de un señor, sí, esa sale, sí. Un señor que hace la señal de la cruz todos los días al levantarse. Y entonces cuando pasa la niña con la cruz, se la hace a todos y él se lo salta y al hombre se le cae el alma a los pies. Dice, ¿pero por qué a mí no? Y al final la niña, después del éxtasis, es que ha dicho la Virgen que este señor todos los días al levantarse hace la señal de la cruz. Y a las niñas lo mismo. Una señora que ve que están haciéndose los bocadillos como lo más normal. Hay un bocadillo de jamón, se está preparando una de las videntes y de repente caen en éxtasis, sale corriendo. Y en el éxtasis, en las primeras semanas, entraban en la iglesia, pero por el jaleo que organizaban los fieles, no como hay aquí, el sacerdote dijo que mejor fuera, y entonces se cerraba la puerta cuando había éxtasis para que no entraran, las niñas no entrarían. Y entonces, al entrar la niña en la iglesia, esta señora le impresionó tanto ver que llegaba rápido, hizo así, hizo como una genuflexión corriendo. Y entonces ya se pone de rodillas y dice la niña, que he hecho un garabato. Pues ahora lo hago bien. La señal de la cruz despacito y la vuelve a hacer la genuflexión con todo el cuidado del mundo. Y esa señora que lo vio, lo del garabato, dice, no se me olvidará en mi vida. O sea, es una llamada, claro, que dices, bueno, pues puede ser del demonio o puede ser de Dios, cuando suceden ciertas cosas. Las conversiones no. El amor a la Eucaristía, tampoco. El día del milagruco famoso, ¿verdad? El primer mensaje, lo conocen, fue, la Virgen lo dio el primer día que se apareció, pero le prohibió a las niñas comentarlo hasta que ellas mismas no lo entendieran bien y no lo vivieran ya personalmente, porque no podían andar predicando una cosa que no estarían viviendo, ¿no? Así lo cuenta Pesquera. Y yo creo que tiene razón. Entonces lo publican el 18 de octubre, 6 meses después de empezar las apariciones. Y ese día el pueblo y los forasteros llenaban la aldea. Esperaban cosas extraordinarias, solamente se leyó el mensaje. Y como esperaban cosas extraordinarias, pues allí unos que si se enfadan, otros que tal.
porque esperamos siempre que Dios se acomode a nuestros gustos y a nuestros caprichos. El mensaje era muy sencillo y muy evangélico, como lo demás que estamos comentando. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar mucho al Santísimo. Pero primero tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. La copa se está llenando y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Pues es la Eucaristía en el centro de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, es como el testamento de San Juan Pablo II y es el testamento de Jesús. El Señor, cuando dice qué es lo que tenemos que conservar de Él, ¿verdad?, nos deja su presencia. Haced esto en conmemoración mía. Lo podemos hacer todos los días. Estoy ahí con vosotros hasta el fin del mundo. Pues desde el principio nos lo recuerdan las apariciones. Pero la gente que esperaba más, ¿verdad?, esperaban ese día que las niñas hubieran, qué sé yo, volado, pues bajaron sin fe, bajaron muy descreídos. Y impresionó mucho a la Guardia Civil que había habido entre 8 y 10.000 personas en la aldea ese día y no pasó nada. No había ni un váter, no había alumbrado público, apenas había unas pocas bombillas, o sea, no había asfalto, no había carretera para subir y no pasó nada. O sea, empiezan como a suceder coincidencias que asombran a todos, ¿no? Y entonces la niña después, la Conchita, después de eso, cuenta que le impresionó mucho que después de aquello no creía la gente. Y es que estaban entre perplejos y malhumorados. Perplejos porque habían visto tantas cosas, habían sucedido tantas, porque las levitaciones fueron muchas. La niña se da la vuelta después de un éxtasis. En el año 61, pues encontrar un divorcio era difícil. O encontrar una pareja no casada no era tan fácil como hoy. Pues la niña termina un éxtasis, se da la vuelta y le dice a una pareja: dice la Virgen que no vivís bien, y se va. Y esa pareja que se echa a llorar y que decide casarse, porque no estaban casados. O sea, la Virgen estaba haciendo ahí una obra por la familia, por la Eucaristía, para que sepamos que tenemos una Madre en el cielo, y con muchos hechos extraordinarios. Por eso el día del primer mensaje la gente bajó perpleja, porque decían: es que unas cosas tan extraordinarias son el marco de un mensaje tan sencillo. Como no cuadra, ¿no? Pues enfadados por eso. Bajan enfadados porque no entienden y no cuadra una cosa con la otra. Entonces las niñas empiezan a pedirle a la Virgen un milagro y sucedió el milagruco. El milagruco le llamó así Conchita porque ellas pedían un milagro muy grande para que todo el mundo creyera y le dijeron: pues se va a hacer visible la forma cuando tú comulgues, que el ángel le traía la comunión todos los días que no venía el sacerdote a decir misa. Entonces estaban comulgando todos los días, si no en la misa, del ángel. O sea, fijaros, otro detalle sobre la Eucaristía. Centralidad de la Eucaristía en tu vida, en nuestra vida. Y entonces dijo: pues que se haga la forma visible en mi boca, eso es un milagruco. ¿Cómo un milagruco? Pues que eso es un milagro muy pequeño. Yo quiero que sea un milagro más grande. Y le tuvo que decir un teólogo de comillas, de los jesuitas de comillas, de la universidad, le dijo: mira, un milagro predicho en la forma y en la fecha con antelación, eso es una cosa muy seria, Conchita, no es un milagruco. Y nada, pues resulta que allí sucedió mucha más gente que la vez anterior. Pues se calcula, la Guardia Civil calculó entre 12.000 y 15.000 personas, si no me equivoco, en una aldea que tiene 70 casas. O sea, imagínate el jaleo aquel para organizarse aquel día. Pues aquel día la división en el primer mensaje había sido grande, en el milagruco mucho mayor, porque este día sucedió que lo pudieron, bueno, los testimonios que hay directos son muy poquitos, no sé, yo he encontrado muy poquitos entre comillas, porque dices 15.000, a ver, yo quiero 15.000 testimonios, pues no hay 15.000 testimonios, pero yo sí que he visto testimonios directos, unos 15, aquí vamos a quitar ceros, ¿verdad? No he visto ninguno
que esté en contra del milagruco. Testimonios directos, ninguno. Ni siquiera Conchita en las negaciones, porque en el año 66 Conchita negó las apariciones, ¿verdad? Esto no lo discute nadie hoy, que fue debajo de unas presiones muy fuertes. A las niñas en ese año, pues un sacerdote les dijo que no recibirían la absolución si no negaban. Que eso es mucho más fuerte que lo de Fátima, ¿eh? En Fátima era el gobernador civil el que les dijo que los quemaba en aceite. Pues me puedes quemar, que yo me voy al cielo. Aquí era, no tendrás la absolución. O sea, es que era muy serio. Y para eso, unas almas de fe y adoctrinadas por la Virgen en eso, o sea, pues era una tensión tremenda. Pues nunca negaron ni las llamadas ni el milagruco. El milagruco de la forma visible. Hubo 2 testimonios que lo negaron porque no lo vieron, ¿eh? Ninguno de los 2 lo ha visto. Que yo sepa, solo tengo 2 personas que en aquella noche estuvieran en la aldea, de todos los que he buscado, que he estudiado más de 300 testimonios directos sobre las apariciones, todo lo que he pillado en estos años, y los escritos de los estudiosos que lo han hecho, y los libros que han salido, y las páginas web que han... O sea, hay 1.000.000 de cosas para estudiar. Nunca he visto un testimonio directo en contra, ni uno. Testimonios a favor y que concuerden, todos. Es que, ¿aquí qué pasa? ¿Qué está pasando, no? Porque está el del señor que grabó el milagruco, ¿verdad? No me entretengo porque han visto la película o han visto algún documental. Alejandro Damians grabó aquello tapando a una señora que lo cuenta. Dice, se puso delante de mí y yo le hubiera matado allí mismo, porque me había tocado al lado de la niña, y este señor se me pone delante y dice, bueno, te vas a poner donde te voy a poner yo en otro sitio. Y dice, pero había sido tal el amor de la Virgen que yo experimenté viendo aquel milagruco, que yo ya no necesitaba. Ya tenía para mí interiormente la seguridad, la certeza de que nuestra madre me estaba hablando y llamando. Benjamín Gómez, otro señor que estaba allí al lado, dice, yo estaba a 20 centímetros de la niña, o sea, me la como si quiero. Y este señor le preguntan, dice, pero no pudo ser que ella sacara la forma o que la tuviera ya en la boca y abrió, que iba pues eso, falseando. Dice, de ninguna manera. Yo lo hubiera visto perfectamente. La niña sacó la boca con la lengua vacía y allí apareció la forma. Y así todo. O sea, un doctor francés, se convirtió viendo eso. Pepe Díez, que iba detrás de la niña con un foco para intentar defenderla un poco y protegerla, un señor del pueblo, lo mismo. Y todos coinciden hasta en la descripción de la forma. Una moneda de 5 duros. De las de antes, no de las del agujero. Pues claro, uno ve los testimonios y la historia se hace con documentos, o sea, yendo a las fuentes documentales, ¿no? Pues ahí tenemos que ir para poder, eso, como pedía esa carta que yo encontré, estudiar el tema porque no es conocido. Ahora viene la segunda parte, y es que, ¿por qué no es conocido? Y mucho tienen que ver las negaciones de las niñas, ¿no? Pero era injusta la situación en la que sucedieron por aquella presión tan grande a la que fueron sometidas. Y dices, ¿pero por qué los sacerdotes hicieron eso? ¿Qué les habían hecho a esas niñas para que ellos quisieran hacer aquello? Pues proviene de una tensión que era... el tema del ayornamiento es muy difícil equilibrarla. Ayornamiento significa actualización, como en los ordenadores ahora, ¿no? Que te piden hacerle un update. Pues actualización es lo que quiso San Juan XXIII para el concilio. El concilio se lanzó con esa idea, el Papa. Entonces, actualización quiere decir, vamos a acercarnos con un espíritu renovado a nuestra fe, para, con el lenguaje de nuestro siglo, de nuestro tiempo, expresar las verdades de siempre, que son la Eucaristía, el Rosario, los mandamientos. Bueno, pues ese ayornamiento llevó en algunos ambientes, gracias a Dios, no en todos ni mucho menos, pero hizo mucho daño. No el ayornamiento, perdón, a ver si me explico yo bien, porque el ayornamiento hizo un bien infinito a la Iglesia, o sea, el acercarnos con un lenguaje renovado. Pero hubo personas que arrimaron el ascua
a su sardina y que quisieron aprovechar el decir va a haber cambios para darle la vuelta a la tortilla de una manera que no era apropiada, ¿no? Y que dijeron, pues como hay que quitar cosas, pues ahora, ¡boom!, quitamos lo esencial, lo fundamental. Y eso es lo que hizo tanto daño. Eso es lo que cerró tantos seminarios. Que si te vas a la web del clero, yo lo he consultado, no sé si estará ahora, pero yo he visto 60.000 secularizaciones en los años siguientes al concilio. O sea, ¿cuántos sacerdotes, por esa idea de decir vamos a renovarnos, quitaron el fundamento de su sacerdocio? La Eucaristía no se puede quitar de nuestra vida. El amor a la Virgen, sin él nos deshacemos. Si quitamos el rosario, la comunión diaria, la vida de oración, la Iglesia se descoyunta. Y esa fue la tensión en ese momento donde estaba empezando a tomar tanta fuerza el tema de la ciencia, ¿no? Hasta aquel momento, y a mí me lo cuentan los mayores cuando he estado de párroco en diferentes lugares, y me decían, es que si tú te acordarías, si vieras cuando entraba el párroco, el guardia civil, el alcalde o el maestro, todos derechos, ¿verdad? Porque el párroco era una cosa muy seria. Y hoy, fíjate tú, el párroco, gracias a Dios, bueno, aquí tenemos un gran párroco en todos los sentidos. Pero hay que decir, y que ama la Eucaristía, y hay que rezar por él, ¿eh? Hay que pedir por nuestros sacerdotes, porque hay tantas veces que decimos, sí, que el cura se estire, ¿no? Que se ponga las pilas. Sí, pero yo no rezo por él, no le acompaño, no voy a los actos que organiza, no me comprometo, no trabajo por limpiar la parroquia porque salgan las andas. O sea, hay que dar el callo al lado de él. Tenemos que comprometernos en dar nuestra vida a su lado. Bueno, pues en ese momento sucedió que cambió. Y ahora los que tenían la voz de autoridad, los que decían la palabra definitiva, se convirtió muchas veces en la ciencia empírica o positiva, que podemos decir un científico en sentido llano. O sea, tienen mucho que decirnos en muchas cosas, pero no nos pueden decir la verdad última de nuestro ser. Un científico no nos puede decir de qué está hecha el alma, ni nos puede decir cómo salvarla. Eso nos lo dice Dios, nos lo revela Jesús. Y ahí estaba el tema de que el señor Morales, doctor Luis Morales Noriega, neuropsiquiatra de Santander, un señor que si lo ves en YouTube vamos, ¿cómo se dice? Te destornillas de la risa, porque es un tío que habla de una manera así muy peculiar, o sea, un poco así. Y entonces este señor empieza a decir que aquello era todo mentira. Y él fue sobre sus informes, sobre las apariciones, bueno, él mismo ha confesado que estuvo una vez en Garabandal, una vez. Y sobre lo que él dijo de ese día fue, él lo dice, en su conferencia, está hasta en internet, sobre su informe se elaboraron las notas oficiales con las que la jerarquía rechazó en un primer momento las apariciones. Eso ya pasó en el año 62, o sea, casi desde el principio, empezaron en el 61 y en el 62 ya los informes del doctor Morales le pegan un golpe por debajo de la línea de la flotación a las apariciones. O sea, aquello fue como un golpe muy duro. Las niñas cuentan que después de aquellas notas la gente en el pueblo las insultaba, las querían hacer exorcismos, o sea, unas cosas, un sufrimiento, una tensión, pero no solamente, digamos, de aquel sacerdote que les decía que no podían confesarse, es que era de todos, ¿no? De norte, sur, este y oeste les venían reproches, quejas, críticas, juicios. Pues un vidente no puede hacer así, pues un no sé qué no puede hacer tal. Y en aquel ambiente de tensión pasaron el resto de las apariciones hasta el año 65. Y en el 66 fue cuando ya ellas no aguantan más. Llegan esas tensiones más fuertes, donde a una la dijeron que la iban a descomulgar. ¿Cómo descomulgar? Sí, pues que serás enterrada fuera del cementerio. O sea, te puedes imaginar a una niña de fe que le digan eso, ¿no? Pues me parece bastante duro. Y ellas
empiezan a negar. Bueno, pero las llamadas no, eso sí que fue verdad, porque eso yo no lo hice, yo no lo organicé. Y el milagruco tampoco. Y las de Jacinta son todavía más débiles. Las negaciones de Jacinta son, pues si lo de las otras es mentira, lo mío también será. O sea, no se atrevía a decir más que eso. O sea, sus dudas fueron siempre débiles y siempre incompletas. Y además, en cuanto terminó ese periodo de tensión, se reafirman en las apariciones otra vez. Pero el mal ya estaba hecho. Y entre el año 67 y el 70 hubo 3 notas que fueron más duras, digamos, donde las apariciones ya quedaron un poco en el silencio para mucha gente. La devoción a las apariciones comenzó a extenderse fuera de España, pero aquí como quedó un poco en el silencio. Y dice, bueno, pues si se ha dicho eso, que todo se ha aprobado, pues se quedó un poco parado. Y estuvo así bastante en una época hasta que, curiosamente, porque otra casualidad, uno de los miembros de aquella comisión resulta que llega a ser obispo de Santander. Y él reabrió el estudio, reabrió los permisos para subir, y es lo que, pues de ahí viene después la carta de Osoro y la carta del obispo actual, donde el non constat significa pues que no hay certeza, que los fieles se pueden acercar. ¿Y acercarnos a qué? La pregunta es, ¿qué es lo que nos pide la Virgen? ¿Qué es lo que nos está diciendo en Garabandal nuestra Madre? Pues lo que podemos hacer ahí, sobre todo, es preguntarle a ella, mamá, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que nos quieres decir que nosotros necesitamos escuchar, ¿no? Bueno, sabéis que ella habló en el segundo mensaje, en el último de las apariciones, en que a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, en que se está hablando muy poco de la Eucaristía y está poco en el centro de la Iglesia. Es decir, debéis evitar la ira del buen Dios con vuestros esfuerzos. O sea, nos llama a luchar por esforzarnos en el Evangelio, en seguir al Señor. No estar como a medias, sino en dar la vida entera, ¿no? Y para eso la Virgen también anunciaba que habría tiempos de dificultades. Decía, mira, van a venir momentos de dificultades para la Iglesia, ¿no? En los que parecerá que la Iglesia está a punto de desaparecer, dijo ella, como donde la fe será muy atacada, donde tendréis que luchar mucho y os vais a sentir muy solos viviendo la fe, pero yo voy a estar a vuestro lado. Y ahí es donde hablaba ella de ese aviso, ese milagro y ese castigo, ¿verdad? Ya lo he comentado al principio, el castigo consistía en que si no nos convertimos, pues vendría una gran dificultad, una gran tribulación. Pero antes, un milagro. Y le preguntó Conchita, ¿y ese milagro sí será muy grande, Señor? Y él le dijo, va a ser muy grande. ¿Y para qué tan grande, Jesús? En una locución. Y Jesús le dijo, no es, Conchita, para la conversión de mucha gente. Ese milagro será para la conversión del mundo entero. O sea, le prometió un milagro, pues, como el de Fátima, el milagro solar, en el que las niñas están esperando, ¿verdad? Después de aquellas dudas se volvieron a afirmar en las apariciones. Y nos habla de ese amor infinito de Dios, cercano y capaz de tocar la historia, capaz de cambiar el mundo. Y para que atendamos a ese milagro vendría antes el aviso como una gracia en la que cada uno verá su alma como la ve Dios. Saber el alma como la ve Dios, pues significa ponerse delante de la propia miseria, de nuestros propios pecados, tal cual los ve Dios, el santo, ¿no? El 3 veces santo. Y eso, pues, ahora que vamos a tener la exposición del Santísimo, pues nos impresiona y nos llama a decirle, Señor, déjame verme ya como tú me ves y déjame ayudar a otros para que cuando llegue esa llamada tuya, esa gracia tuya de verme delante de ti, que puede ser hoy, ¿no? O sea, que tú me puedes llamar a tu presencia hoy, me voy a ver delante de ti, no hay que esperar a otra cosa, pues que yo esté preparado y fiel según tu voluntad. Que yo espere todo y lo cumpla conforme a lo que tú quieres. Y si la Virgen nos llama a vivir y actualizar nuestra fe con fidelidad a lo que la Iglesia hace, ¿no? Queriendo al Papa,
siguiendo lo que el Magisterio nos llama a vivir y sabiendo también que en el centro de nuestra vida tiene que estar la Eucaristía, el amor de nuestra Madre, la confesión, pues sabemos que no nos equivocamos y que lo tenemos absolutamente todo, que no hay que preocuparse de nada más que de serle fiel a ella. Pues esto es lo que yo os decía, que me parece que es muy actual hoy y que nuestra Madre nos lo está llamando a poner por obra hoy. Y termino con un ejemplo que me ha impresionado mucho encontrar, que es el caso de Montse Moreno, que os lo cuento muy brevemente, pero que es desconcertante, porque esta mujer en 2012 llevaba 15 años enferma y subió a Garabandal con una enfermedad que no se podía ni levantar. Se llama espondilitis anquilosante, una cosa que es muy curiosa, donde se sueldan los huesos de la columna y no te puedes ni tumbar ni levantar una vez que te has tumbado. Para ir al baño, vestirse, necesita ayuda. Tenía 3 hijos pequeños. Estaba la mujer pues sufriendo con dolores atroces, descoyuntada 15 años. Sube a Garabandal, que iba con cierta frecuencia, con mucha fe, y le dice a su marido: hoy no voy a tomar las medicinas. ¿Pero estás loca? Esto me lo ha contado ella a mí en persona, vamos, lo cuenta cualquiera. Sí, es que siento que hoy no las tengo que tomar. Vamos a subir rezando el rosario a Los Pinos. Pues suben despacito, despacito, con sus dolores, le daban unos brotes que eran constantes, cada semana tenía un brote de varios días. Sube a Los Pinos y según va bajando de Los Pinos con su marido, no se acuerda de lo que pasó, lo cuenta él. Y él cuenta que ella salió corriendo, de repente parecía que se caía y salió corriendo. Y se fue, él se va detrás de ella, dice: ¿pero qué está pasando? Y la mujer se echa a dormir en la habitación que tenían allí y él se queda rezando el rosario 2 horas. Pues cuando ella se despierta, él diciendo: no me quiero hacer ilusiones, no me quiero hacer ilusiones, el Señor nos ha dado una cruz, bendito sea el Señor. Ella se levanta sola de un salto de la cama y Francisco dice: yo ya no necesito ver más. O sea, él quedó asombrado de decir: es que Dios lo puede todo en nuestra vida, y si hace estas cosas, pues es por algo mayor, ¿no? Porque quiere algo más. Después de eso fueron al médico y se había perdido su informe médico completo, entonces no tenían con qué comprobar nada. Dices: uy, qué pena, qué casualidad. Pues le mandaron a hacer todas las pruebas, otra vez providencia, como se había perdido todo, le mandaron todas las pruebas. Y en la Seguridad Social de Andalucía le hacen todas las pruebas otra vez, y un año después, ahora ya aparecieron las pruebas anteriores, que en el ordenador había habido un fallo, y las pruebas nuevas. Lo pones junto y tienes un caso documentado de una curación instantánea, actual, por amor a la Virgen, nuestra Madre, en Garabandal. O sea, la Virgen está queriendo tocarnos y nos llama a que la escuchemos con un corazón despierto, que sepamos que lo puede todo por la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Omnipotencia suplicante, que dice la teología. Solo nos falta acercarnos a ella y escucharla. Y nada, pues por eso la adoración. Por eso en Garabandal el ángel le dijo a las niñas: os voy a dar primero la forma a comulgar, una forma sin consagrar, para practicar, y vais a poneros de rodillas y a recibirlo en la lengua, y los próximos días ya os traeré la forma consagrada. Y así les llamaba la atención a crecer en la devoción a la Eucaristía, también con gestos externos, ese ponerse de rodillas o comulgar en la boca como una manera de decir, en medio de la secularización actual: yo creo, Señor, creo en ti, sé que tú estás aquí y quiero que el mundo lo sepa. Por eso nosotros nos arrodillamos delante de un Dios que nos ama, porque tenemos fe y el mundo necesita nuestra luz hoy. Bueno, pues a la Virgen, nuestra Madre, le pedimos que el testimonio más que mío de ella, ¿verdad?, que nos ha dado tanto,
pues nos ayude a verdaderamente serle fieles con nuestra vida y no dejar pasar todas esas gracias. Muchas gracias.